días, muy buenas tardes. Comenzamos con un nuevo episodio de Mito, Música y algo más, con el fin de, entre otras cosas, conocer nuestro mundo simbólico interior. Bien, hoy se encuentra con nosotros David Gamella. David es doctor en Bellas Artes y licenciado en Bellas Artes por la Universidad Complutense de Madrid, experto en musicoterapia por la Universidad Autónoma de Madrid y experto en mindfulness. David es musicoterapeuta, acreditado como supervisor por la Comisión de Acreditación Española de Musicoterapeutas Profesionales de España. Es director académico del Máster en Musicoterapia de UNIR desde el año 2019, investigador principal del proyecto de transferencia e investigación Tecanto y miembro del grupo de investigación For Music. Desde el año 2021 es director y editor de la revista de investigación en musicoterapia Mi Sostenido, impulsor de proyectos como Mood Talks, de emprendimiento en musicoterapia, el proyecto Investiga, de desarrollo de la investigación a través de la inteligencia artificial, el proyecto Leimut, de aprendizaje integral de la musicoterapia, y el proyecto Musicoterapia 360. Revisor de revistas como International Journal of Art Therapy de Routledge, Papeles de Arte Terapia de la UCM y revista Estilos de Aprendizaje de Utah Valley University. Ha dirigido los proyectos de musicoterapia Voces de Acogida en el ámbito social, UCI Music en el ámbito hospitalario, MEMASI con menores con altas capacidades, PISMA para estudiantes de musicoterapia y 440 musicoterapia con alumnos del conservatorio. Es miembro fundador de la Asociación Profesional de Musicoterapia H2Sol, Música y Terapia, y ponente en numerosos congresos, jornadas y seminarios, así como revisor de revistas internacionales. Desarrolla actualmente Moodcast, Musicoterapia, un canal de podcast sobre musicoterapia basada en la evidencia. Muy buenos días, David. No sabes la alegría que tengo de tenerte aquí en este podcast. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. La alegría, ya sabes que es mía, es una alegría compartida, o sea que empezamos bien, empezamos unidos por el entusiasmo y la satisfacción de estar juntos. Un placer que me hayas invitado. Gracias a ti, David. Bueno, hoy vamos a ir en profundidad junto a David en el simbolismo del Sherpa. Cuéntanos, David, un poquito, si puedes explicar un poco cómo es este simbolismo para quienes no lo conocen y cómo se origina el concepto de Sherpa asociado a la musicoterapia. Ujú. Bien. Bueno, en una de las cosas que has nombrado, de las cosas que hago, ¿no? Y a lo que me dedico es a la parte docente en musicoterapia, ¿no? Entonces, pues yo arranqué mis clases en UNIR en el 2017. Ya venía de ser profesor de estudiantes de musicoterapia en el máster de la Universidad Autónoma de Madrid, 7, 8 años antes. Entonces, en mi manera de explicar las cosas, dado que soy artista plástico también, pues juego mucho con las metáforas visuales, fundamentalmente, ¿no? Y en este ánimo, pues fui buscando ideas que pudieran reflejar qué es esto de acompañar a otros, ¿no? Y encontré la figura del Sherpa. El Sherpa es ese guía de montaña especializado, oriundo del lugar que acompaña pues, a los expedicionarios que vienen de otros países, que no están acostumbrados al terreno, y les guía, les va acompañando pues, para llegar a hacer cumbre, ¿no? Entonces creí en ese momento que era una buena imagen para explicar a los alumnos cómo teníamos que comportarnos como musicoterapeutas, ¿no? Como acompañantes de un proceso a un cliente que pues no está preparado a lo mejor para hacer esa travesía interior. Entonces, dado que el estudiante de musicoterapia se prepara humana, técnica y musicalmente para acompañar a otros, pues si lo conceptualizamos ahí desde esa imagen del Sherpa, del especialista, del que cuida al otro para que no se le despeñe, para que todos hagan cumbre al mismo tiempo, pues vi que era una manera fácil de que el alumno pudiera entender con esta imagen, ¿no?
qué es esto de hacer terapia y de acompañar a otros terapéuticamente, ¿no? De ahí viene un poco eso. Qué bonito, qué bonita metáfora, ¿no? Y qué clara también. ¿Y cuáles son estas cualidades que definen al Sherpa como guían el camino hacia la cima? Pues sí, yo enumeraría varias, ¿no? Enumeraría por un lado el tema de la empatía, porque Mm, el terapeuta debe comprender y resonar con el otro. Y esto de la empatía tiene que ver eso, con ponerte en el lugar del otro, pero desde la comprensión cognitiva, de entiendo dónde estás y por tanto yo puedo diseñar un plan para acompañarte, ¿no? Por otro lado, yo destacaría el tema de la paciencia. Un Sherpa no se apresura a llegar a la cumbre en 2 minutos, sino que se tiene que acompasar al ritmo mm, de cada cliente. Y cada persona es un mundo en este aspecto, ¿no? Entonces hay que pautar y hay que ser muy, eso, muy paciente, ¿no? Que el Sherpa tiene que tener una gran capacidad de resiliencia, es decir, mm, eh, saber mantener la estabilidad emocional precisamente para sostener a la otra persona que va a llegar, obviamente, con momentos de crisis, momentos de resistencia incluso, ¿no? Entonces, ¿cómo ser eso? Un ancla seguro, ¿no? Tener, por supuesto, escucha activa para conocer y atender las necesidades de los pacientes y decidir cuándo hay que apresurarse un poco, cuándo hay que cambiar de ruta, cuándo hay que modelar o remodelar ese proceso, ¿no? Y por tanto tiene que ser alguien con mm, muchísima adaptabilidad. que exacto. Cada persona es única y entonces cada proceso es distinto. Decimos siempre en musicoterapia que no hay fórmulas, no puedes extrapolar lo que te sirve con un cliente para otro, ni lo que te sirve en una sesión para otra, ¿no? Entonces, pura adaptabilidad. Y después, y por último, pues un gran conocimiento técnico. Un musicoterapeuta es alguien que está preparado en muchas vertientes, no solamente en la musical, ¿no? Entonces, todo ese conocimiento estratégico de planificación, de capacidad directiva, precisamente para guiar y acompañar con éxito. Bien, y hablamos de la montaña, ¿no? El Sherpa sube y acompaña en esta montaña, ¿no? ¿Y qué representa la montaña en este viaje simbólico, ¿no? Mm. ¿Qué representa incluso también el Sherpa en relación, ¿no? a la montaña? La montaña es el reto, es el desafío. Los pacientes vienen con una infinidad de trastornos, de problemáticas emocionales, psicológicas, sensoriales, psicomotrices. Es un campo infinito, ¿no? Entonces hay que trabajar todo eso y hay que resolver muchos traumas, bloqueos eh, y a nivel de trabajo terapéutico asimilado a la idea de montaña, pues implica el estudio, ¿no? Y el amoldarse a las condiciones contextuales, ¿no? Que en el tema de subir a la montaña, pues serían las condiciones climáticas, ¿no? Pues cómo es el clima que rodea al paciente para poder decidir que vamos a subir por esta cara de la montaña, que hoy vamos a ascender 10 metros, que hoy vamos a ascender 600 metros, y todo eso lleva a ir muy despacio, muy esperando a ver cómo el paciente reacciona, cómo responde. Y la música en esto nos da un contacto muy, muy directo y una observación muy fácil de cómo Mm, el paciente llega, de cómo el paciente evoluciona dentro de la sesión y cómo el paciente se va, ¿no? Además, bueno, en musicoterapia contamos con muchas herramientas para analizar, para tomar datos y después poder responder a preguntas, pues eso, de cómo ha sido el proceso. Entonces, yo creo que la montaña es eso, es el proceso visto técnicamente como el objetivo terapéutico, el objetivo a corto plazo, la meta a largo plazo, que sería el hacer cumbre, el acometer la problemática, resolver hasta donde nuestras posibilidades dan ese problema, ¿no? Y cómo eso nos determina, pues, lo que hacemos dentro de la sesión, qué tipo de tonalidades empleamos, qué tipo de recursos sonoros, eh, cómo convocamos el canto, el baile, la danza, la creación musical, etcétera, etcétera, ¿no? Iría ahora, un poco por ahí. en este proceso me viene esta pregunta, ¿no? En este momento de ascenso, ¿no? En este proceso que, siguiendo esta metáfora del Sherpa, ¿no?
que en el momento de ascenso crees que el papel del Sherpa se vuelve como más esencial, ¿no? ¿Cuáles serían esos momentos de altura o de dificultad, como decíamos, ¿no? Ujú. Las condiciones climáticas, las dificultades que se presentan, y aquí el rol del terapeuta se vuelve indispensable, se Mm, vuelve fundamental. sí. Em, el paciente es el que tiene que subir la montaña. Esto está claro, ¿no? Es decir, a terapia se viene a trabajar. A veces hay como una imagen idílica de que a una sesión de musicoterapia se viene como a disfrutar y a pasarlo bien y a que la gente se relaje y creo que es un error, ¿no? A musicoterapia se viene a trabajar, igual que cuando vamos a un fisioterapeuta y vamos con una lesión en una articulación, el fisio no nos da, nos dice, ay, qué pobrecito, no, va, venga, va, te voy a poner aquí una música para que esté. No, no, el fisio te mueve la articulación, aunque haya dolor, precisamente para que haya reparación, ¿no? Para que haya recuperación, ¿no? Entonces, el SERPA aquí funciona como un facilitador del proceso terapéutico. Es alguien que acompaña esa ruta y digamos que facilita que todo el proceso sea factible y sea útil y funcional para el paciente, ¿no? Entonces, mide cómo va a ser la fase inicial, ¿no? Mide cómo, analiza cómo el paciente llega y a partir de ahí evalúa, sopesa si hay riesgos emocionales, porque, no sé, pues puede venir de que en la semana pues le ha sucedido no sé qué episodios que han hecho que esté mucho más susceptible, mucho más débil, mucho más delicado, ¿no? Entonces, reconstruye un poco su planificación. Las sesiones están organizadas previamente al comienzo de ese día, ¿no? De ese encuentro con el paciente, pero todo eso se reajusta en función de cómo el paciente llega, ¿no? Entonces, el primer paso, ese rol del musicoterapeuta es ver con qué fuerzas llega, ¿no? Con qué espíritu llega, con qué disposición llega. Y a partir de ahí ajusta, pues para que en el terreno de la montaña, pues no meternos en terrenos resbaladizos, ¿no? Y que el paciente tenga una mala experiencia, ¿no? Se trata de ir midiendo cuáles son sus fuerzas e ir haciendo que todo comience a, a trabajar, ¿no? Que nos podamos centrar en todas esas cuestiones que responden o a las que tenemos que responder con los objetivos terapéuticos y las actividades musicales que están planteadas, ¿no? Y a lo largo de esa sesión, de ese proceso, valorar cuando se produce un agotamiento, pues para descansar musicalmente, ¿no? Y dar un espacio eso, para que no se sufra en exceso, porque decía antes, ¿no? Se viene a trabajar, ¿no? Pero es un trabajo muy vinculado al bienestar, ¿no? A que sea cuando el paciente puede acometer esa tarea, ¿no? Con lo cual, el rol es el de estar constantemente observando, como decía al inicio, ¿no? Hay que estar atento a todas las señales, porque habrá pacientes que nos digan, "Fu, no puedo más, estoy agotado", pero otros por educación, pues no te dicen nada, ¿no? Entonces tú tienes que leer los ojos, el lenguaje corporal y darte cuenta de que hay que dar un giro, de que hay que dar un respiro, de que hay que cambiar, ¿no? Entonces es eso, es amoldarse a ese ritmo, a esas circunstancias, para que al final la experiencia sea de éxito, que es de lo que se trata, ¿no? Como quien toma un respiro en la montaña para seguir, ¿no? Efectivamente. Exacto, esa pausa necesaria. Es una pregunta clave también en relación a cómo gestionarse, ¿no? Como musicoterapeutas. ¿Crees que el SERPA necesita haber subido previamente esa misma montaña para Mm. poder acompañar? Sí, una de mis primeras ideas cuando arrancamos cualquiera de las promociones del máster el máster solamente es el comienzo del Ujú. el camino formativo. Y ese comienzo im- supone nada, un 1% de tu vida profesional. O sea, el máster es nada, es un punto en el universo. Es decir, los musicoterapeutas estamos en formación continua. Y en eso de la formación continua va implícito, aparte del conocimiento técnico,
del asistir a seminarios específicos de infinidad de técnicas y materias y por supuesto de la lectura y estar al día de las referencias bibliográficas más punteras y de los estudios más recientes, implica el realizar un proceso de terapia personal. Mm. Es decir, si yo no me cuido previamente, no puedo cuidar de otros. Esta es como la máxima para cualquier terapeuta y que obviamente opera también para la musicoterapia, ¿no? Entonces, claro, si tú vas a acompañar a alguien a subir la montaña, tú previamente has tenido que conocer la montaña. Tienes que saber dónde están los riesgos, dónde están las partes difíciles, dónde están los miradores, donde precisamente pararnos a contemplar el paisaje y decir, fíjate qué maravilla haber subido hasta aquí, aún nos queda más. Es decir, esto nos lo tenemos que haber hecho de arriba abajo, de abajo arriba, y eso precisamente es lo que nos adapta al terreno, ¿no? Es lo que nos permite eh, cambiar de ruta, ¿no? Cambiar de plan y hacerlo más fácil para, para el paciente. Y sí, Claro, las cualidades, ¿no? Que decías al comienzo, la claro, claro, empatía, claro, la claro. flexibilidad, ¿no? El conocerse a sí mismo. Eso es, eso es. Y, y esto al final no te lo da ningún máster, esto te lo da la experiencia clínica. Mm, mm, Cuando los alumnos terminan, y bueno, ¿y ahora qué hacemos? Ahora ponte a hacer sesiones, ponte a trabajar primero como coterapeuta, fórmate, explora la montaña y después ofrécete como guía para otros, ¿no? Al principio sé un subalterno, acompaña a otros que ya se conocen bien esa montaña para que tú te vayas familiarizando con todos los recovecos que esto tiene, ¿no? Con todos los matices que el proceso y el trabajo profesional comportan, ¿no? Y a partir de ahí, después ofrécete para otros, pero explora tú primero, conoce, adéntrate y para esto hay que leer, hay que conocer de neurociencia de la música, de técnicas de intervención, de soft skill, etcétera, etcétera, ¿no? Pero todo eso desde la práctica. Hay que leer y después practicar y experimentar en propia carne, ¿no? Y mm. hacer ese proceso terapéutico alargado durante toda la vida, ¿no? No es que haga un proceso cuando estoy en formación y luego ya me olvido, ¿no? El musicoterapeuta tiene que pasar por el taller constantemente, ¿no? Al hilo de esto, y añado otra metáfora que yo creo que complementa un poco esto y sirve para responder a tu pregunta también, es el tema de el musicoterapeuta como vehículo. Mm, Y mm, esto es muy interesante, ¿no? Porque igual que tenemos o sea, cuando cogemos un Uber, un taxi, queremos que el vehículo esté en buenas condiciones, esté limpio, le hayan revisado los amortiguadores, las ruedas, la dirección, no sé qué, tal, tal. El musicoterapeuta tiene que estar también igual de preparado, ¿no? Tiene que revisar, tiene que ir al taller de terapeutas para que le repasen un poco pues todas esas cosas que después son las que van a hacer que el paciente tenga una buena experiencia, ¿no? Entonces, bueno, complementa un poco a la idea del SERPA. excelente, excelente metáfora, David. Y comenzamos a hablar un poquito de la relación con el paciente, ¿no? O sea, ¿qué tipo de vínculo se construye entre el Sherpa y el viajero, ¿no? Entre el terapeuta y el Ujú. paciente o cliente, ¿no? Y cómo se refleja esa relación en la alianza terapéutica. Mm. Sí, la clave está en la confianza. Mm, En musicoterapia hablamos de la creación del espacio terapéutico, que no es un espacio físico, es un espacio simbólico, ¿no? Es un espacio donde el paciente sabe que llega a un lugar de seguridad, un lugar donde no hay juicio, un lugar donde no cabe, o sea, donde no contemplamos el error como algo fallido, sino como un campo de posibilidades, ¿no? mm, Y esto precisamente en el tipo de musicoterapia yo trabajo más, estoy más vinculado a los contextos de la terapia humanista, ¿no? Donde nos fijamos más que en la carencia, en el potencial que el paciente tiene, ¿no? Entonces, si esto lo trabajamos desde la improvisación musical creativa, pues en la improvisación no caben los errores, ¿no? Todo es válido, todo forma parte de ese proceso de construcción y de expresión, ¿no?
Entonces, si somos capaces de transmitir este mensaje y el paciente se siente confiado, ese estrecho, o sea, se estrecha ese vínculo, esa alianza terapéutica. Y entonces, a partir de ahí, el paciente siente que llega a un territorio donde puede ser, donde puede explorar sus otras caras del ser que a lo mejor en su vida cotidiana no puede demostrar por circunstancias X, ¿no? Pero precisamente en la terapia sí. Y además, en esto de la improvisación creativa, pues digamos que abrimos la espita, las compuertas del inconsciente, ¿no? Y permitimos que aflore todo lo que sea necesario aflorar, precisamente porque estamos en un contexto de terapia, donde todo eso se aprovecha como parte del proceso de autoexploración, de autoconocimiento, y el Serpa, el musicotera Serpa, lo Mm. que hace es recibir eso, acompañarlo, potenciarlo, alentarlo y decir, venga, esto es un material muy, muy importante. Y la experiencia clínica te hace ver cuándo aparecen los momentos clave, ¿no? Los, los hitos en ese proceso donde el paciente ha sido capaz de tocar ciertas áreas, sacar ciertos elementos de su vida, de sus emociones, de su psique, que son como l- los puntos cruciales, ¿no? Los cruces que hay en la carretera donde ahí se producen los lugares mágicos y especiales para todo ese desarrollo terapéutico, ¿no? Ahí está el quick de esta cuestión, de esta otra, ¿no? Y si además, si los dejamos bien señalados, podemos volver a ellos en el proceso terapéutico, por esto de la reelaboración del trabajo con el paciente, ¿no? Con lo cual implica eso, dar esa confianza para respetar su autonomía, respetar sus tiempos, establecer una colaboración, ¿no? Al final es un trabajo mutuo, ¿no? No es que el paciente hace ahí una cosa, sino que estamos juntos estableciendo esa relación. Y esto implica que el musicoterapeuta tiene que cuidar mucho sus gestos, su lenguaje, sus intervenciones. Por eso es alguien que está preparado, ¿no? Hay cosas que no podemos decir, hay cosas que no podemos hacer porque pueden contravenir lo que el paciente necesita en ese momento, ¿no? Y una cosa es lo que nosotros vemos, lo que nosotros vamos descubriendo del proceso, y otra cosa es lo que el paciente realmente es capaz de darse cuenta de lo que está haciendo en su propio proceso. Y hay como que acompasar esas velocidades, ¿no? Nosotros lo podemos ver clarísimo, pero si el paciente no lo integra, si el paciente no es capaz de ver lo que está logrando, pues al final no estamos haciendo nada, ¿no? Se trata de que el otro incorpore, de que el otro reconozca, de que el otro se dé cuenta de que, ostras, he sido capaz de subir 100 metros. Claro, me das Estoy luz en un punto distinto. a esta pregunta también, ¿no? ¿Cómo darse cuenta, ¿no? Como musicoterapeuta o como serpa, ¿no? El saber cuándo intervenir y cuándo solamente acompañar desde la presencia, ¿no? Hmm, En este contenedor vivo que está solamente presente, ¿no? ¿Cómo, hmm. desde Sí. tu experiencia, ¿no? Sí, 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 sí. Yo creo que la clave aquí lo da el desarrollo de la autoconciencia, ¿no? De la atención plena, ¿no? Decías en el inicio que soy especialista en mindfulness, ¿no? Entonces, desde que me formé en esta disciplina y los talleres que he dado para profesores, para alumnos, para musicoterapeutas incluso, creo que esta es una de las claves, ¿no? Porque si el musicoterapeuta en esa preparación personal no incluye el desarrollo de la conciencia interior, exterior, en su vida cotidiana, no la puede aplicar en musicoterapia. Y si hay algo que hay que tener muy, muy, muy activo en un proceso, en el acompañamiento de un proceso terapéutico, precisamente es la capacidad de atender a las señales. Y esto implica esa atención dividida, ¿no? De la que habla el mindfulness, ¿no? De atender hacia adentro y hacia afuera de forma simultánea e intencional. Es decir, estoy pendiente de lo que a mí me pasa con lo que al otro le pasa, mientras que al otro le están pasando esas cosas, ¿no? Y todo esto, juntarlo con el tema de la música, ¿no? ¿Cómo traduzco todo esto a música? Y cómo la música del otro a mí me está transmitiendo cosas, cómo estoy gestionando todo eso,
Entonces, bueno, técnicamente se habla mucho de la gestión de la transferencia y la contratransferencia, ¿no? Como conceptos que vienen del psicoanálisis, ¿no? Pero todo parte de mi nivel de conciencia, de mi nivel de autoconsciencia, de mi nivel de autocompasión, ¿no? Y son cosas que el musicoterapeuta tiene que trabajar fuera. Es decir, que tiene que llegar al proceso terapéutico con todo eso perfectamente organizado e implica que el musicoterapeuta tiene que tener también como un modo de vida que sea acorde a ese trabajo que está realizando. Es decir, yo siempre les digo a los alumnos, no puedes hacer una sesión de musicoterapia hoy si has estado de fiesta la noche anterior. O sea, es éticamente incompatible y físicamente imposible. Entonces, si te dedicas a esto, si te quieres dedicar a esto profesionalmente, tienes que tener unos hábitos de vida que sean acordes a esto que vas a hacer. Porque en musicoterapia no puedes hacer teatro. No puedes llegar allí y poner cara feliz y aquí te voy a acompañar, jiji, jaja. No, no, no. Es que esto se transfiere por ósmosis. ¿Sabes? Tu Coherencia, actitud, claro. eso es. Y hay que ser plenamente coherente y esto nos lleva a eso que nombraba antes, ¿no? A la ética profesional, ¿no? Y esto es una cosa muy, muy seria en, en terapia, en musicoterapia, ¿no? Entonces, muy importante esa presencia mindfulness, ¿no? Es estar en el aquí y en el ahora porque es el único espacio en el que podemos interactuar, ¿no? En estos segundos en los que estamos aquí. No sirve de nada lo que pasó 10 minutos antes, no sirve lo que va a pasar después porque no lo podemos controlar Potenciar. ni manejar, ¿no? Entonces, estar en el presente es una máxima, ¿no? Y eso hay que trabajarlo pues de forma constante, todos los días. Cotidiana, totalmente. Bien, David, y cuéntanos, ¿cómo te pueden contactar los oyentes? ¿Cómo, bueno, aquel interesado incluso en embarcarse en esta travesía, ¿no? De subir la Mm. montaña, de transformarse en Sherpa, en poder llegar a ser musicoterapeuta también. ¿Qué contacto puedes ofrecer a los oyentes? Pues aparte de dedicarme a la publicación científica y estas cosas que por ahí hay, pues muchos artículos buscando Gamella González aparecen, ¿no? Una de las cosas que yo considero importantes es cómo traducimos todas estas cosas que publicamos a esos niveles en las revistas y tal, cómo lo trasladamos a la sociedad con un lenguaje mucho más divulgativo, mucho más asequible, mucho más sencillo, ¿no? Porque al final lo que nos interesa es que la gente conozca que es la musicoterapia basada en la evidencia, que es un poco el leitmotiv del podcast que nombrabas antes, ¿no? Entonces, uno de los canales en los que me podré encontrar es eso, buscando Moodcast, musicoterapia. Esta es una experiencia divulgativa que ha arrancado en el mes de mayo, o sea, que hace 3 meses. Estoy como en fase de aprendizaje técnico de cómo se edita, de cómo se organiza todo esto y cómo se maneja la voz y cómo, porque pues que hay que tratar de hacerlo bien y tratar de comunicar con un cierto, con una cierta integridad profesional, ¿no? Entonces, aprendiendo por ahí, entonces Moodcast, musicoterapia, está en Spotify, está en YouTube también, está en Amazon Music, en Apple Music, o sea que por todas las plataformas de podcast se puede encontrar. En el propio YouTube hay un canal que se llama David Gamella Musicoterapia, donde hay muchas entrevistas también de todos estos años atrás, cuestiones que tienen que ver con la revista Mi Sostenido, con clases, con ponencias, bueno, un poco de todo, ¿no? Ahí hay bastante material. Y en Instagram, pues me pueden encontrar también como David Gamella Musicoterapia, donde pues hago un poco vinculación de todas estas experiencias, de charlas que doy, de, bueno, actividades diversas en otros proyectos que tienen que ver con la musicoterapia. O sea que en esos 3 canales pues me pueden encontrar con mucha facilidad. Y aquel que esté interesado en formarse como musicoterapeuta, pues bueno, como decías, yo dirijo el máster de musicoterapia en la Universidad Internacional de La Rioja y ahí pueden pues formarse y especializarse en atención clínica, en investigación, bueno, ahí estamos para lo que es la formación profesional a nivel de máster oficial en musicoterapia. Perfecto, perfecto. Bueno, David, desde ya muchísimas, muchísimas gracias. Gracias
por tu tiempo, por tu experiencia, bueno, por todo lo que hoy nos has traído y enriquecido, sobre todo. Así que bueno, gracias de corazón y bueno, esperemos pronto tenerte nuevamente por aquí, quizás con otra entrevista o con otro simbolismo que nos puedas compartir. ¿Sí? Ya sabes que lo que me pidas, encantado de dártelo, de ofrecértelo para ti, para tus oyentes. Y aplaudo que después de que pasaras por el máster de UNIR, ahora estés con tu doctorado, ahora que estés arrancando este proyecto de podcast también, porque veo que te sigues formando, que te sigues preparando y que todo esto de lo que hemos hablado lo tienes perfectamente integrado, ¿no? Con lo Claro. cual no me puede alegrar más ver cómo las semillas se convierten no en plantas, sino ya en un bosque frondoso para poder ofrecer tus servicios a muchísima gente. O sea que lo aplaudo y felicidades por todo lo que estás creciendo, expandiéndote y ahora mostrando al mundo. O sea que muchas gracias a ti. Y Gracias. saludo a tus oyentes y espero que esto que hemos compartido con ellos pues les motive, les guste y nada, a seguir con la experiencia. Ese es el plan. Así que bueno, muchísimas gracias, David. Te mando un abrazo enorme y seguimos en contacto, ¿sí? Gracias a ti. Un abrazo grande. Un abrazo sonoro, que siempre digo. Un abrazo Exacto, un sonoro. abrazo sonoro. Bien, adiós.